Buenas tardes, ¿me escuchan? Porque veo que están todos silenciados y no sé si me pueden escuchar. Sí, doctora, la escuchamos. Bueno, no veo una sola cara, así que tendría que tapar la mía también. Bueno, tenemos que hablar, a ver, les hago una pregunta. Yo el martes pasado estaba en Buenos Aires y pasé la clase, avisé la reprogramé para el viernes. ¿A alguno de ustedes le avisaron? Porque yo el viernes... No nos Claro, avisaron, estuvimos el martes esperando y no sabíamos que había clase el viernes. claro. Porque yo el viernes me organicé, avisé el martes temprano, desde Buenos Aires llamé, me dijeron que sí, que no había problema, me la reprogramaron, pero el viernes era yo sola. Era yo sola frente a la computadora. Pensé, digo, esto no avisaron nada. Bueno, perfecto. Quería tener esa información nada más. Bueno, a ver, tenemos que hablar de usufructo, o sea que perdimos una clase. Desde ya les aviso, yo la semana que viene no estoy de viaje, pero como ya perdimos una, ¿ustedes tienen idea cuándo es el parcial? Para saber. El 13 de diciembre. Perfecto. Bueno, entonces vamos a ver, les aviso cómo les reprogramo la clase que viene. Ustedes el lunes, porque salvo que cambie con la doctora Otamendi el lunes. Bueno, déjenme ver, por ahí cambiamos con la doctora Otamendi para que ella les dé el martes y yo el lunes. Les aviso. Bueno, vamos a ir rápido porque nos falta mucho. Yo tengo que darles a ustedes usufructo, no solo usufructo, derechos de disfrute sobre cosa ajena. Fundamentalmente el que más vamos a ver hoy es el usufructo porque es el más completo, más amplio, y de ahí vamos a desgajar los demás. Pero, bueno, nada. Bien, vamos a empezar con usufructo. A ver, el usufructo, el uso, la habitación y la servidumbre son derechos reales de disfrute sobre cosa ajena. Así se los denomina. Derechos reales de disfrute sobre cosa ajena. Se dice que son derechos limitados, ¿por qué? Ustedes ya más o menos tienen un atisbo de lo que es el usufructo, porque cuando vimos dominio desmembrado, el ejemplo típico que se pone es, y que lo debemos haber visto, es el derecho real de usufructo. ¿Por qué? Porque es aquel derecho imperfecto, es aquel dominio desmembrado que mayor intensidad tiene. Ahora lo vamos a analizar. Pero en general digamos que todos estos derechos se los denomina limitados. ¿Por qué son limitados? Porque tienen un contenido que es limitado, ¿sí? No le otorgan a su titular todas las facultades que podrían ejercerse sobre la cosa que es su objeto. Ya vamos a ver también esto. O sea, es limitado con relación al titular porque otorgará el uso, goce, la disposición, solo el uso y el goce, ya lo vamos a ver ahora, pero en forma limitada, no igual que no tienen el mismo contenido que el uso, goce y la disposición del titular de dominio. Y por el otro lado, también son limitados relacionándolos con el titular de dominio. ¿Por qué? Porque cercenan las facultades de este titular de dominio pleno. Al desmembrarse el dominio, el titular queda solo con la facultad de disposición, fundamentalmente en el usufructo. Respecto del dueño, podemos también decir que son lo que se denominan por el 1888 cargas o gravámenes reales. ¿Se acuerdan cuando ustedes le preguntan en el examen, ¿qué es una carga real? Bueno, una carga real es un derecho que grava justamente el inmueble propio. O sea, los derechos reales sobre cosa ajena son cargas reales. Son derechos que se ejercen por la posesión, son principales. ¿Por qué son principales? Porque otorgan el uso, el goce. Hay otros derechos que también otorgan el uso y goce. Por alguna prenda, la anticresis,
Pero tanto la prenda como la antítesis son derechos accesorios. ¿Accesorios a qué? A una obligación. Estos son principales, tienen entidad propia. Cuando nosotros hablamos de usufructo podemos hablar de, y esto también lo vimos, hablamos de dominio directo y hablamos de dominio útil. El usufructuario es el titular, podemos llamarlo usufructuario o podemos llamarlo titular del dominio útil. Y en este caso nos queda el nudo propietario o el titular del dominio directo con esta propiedad desnuda. ¿Por qué es desnuda? Porque el usufructuario se lleva el uso y goce. Entonces, si nosotros sabemos que el derecho real de dominio pleno otorga las facultades de uso, goce y disposición, cuando estas facultades se desgajan, se reparten en distintas personas, tenemos personas, sujetos, hablando con mayor propiedad, tenemos un derecho de dominio desmembrado, un derecho de dominio imperfecto. Este derecho real de usufructo es el derecho que más acota el derecho real de dominio, el derecho que más lo desmembra. ¿Se entiende? Ahora vamos a ver, cuando nosotros leamos la definición de este derecho, esperen que tengo acá el código, artículo 21-29, fíjense cómo define el código al usufructo. Es el derecho real de usar, gozar y disponer jurídicamente de un bien ajeno sin alterar la sustancia. Derecho real de usar, gozar y disponer de un inmueble ajeno. Entonces, primer farol, derecho real sobre cosa ajena. ¿Y qué facultades tiene su titular? Uso, goce y disposición. De nuevo, ese uso y goce no es el mismo uso y goce que tiene el titular de dominio pleno, porque fíjense que nos dice, sin alterar la sustancia. Ahora vamos a desarrollar, analizar qué es la sustancia. Pero este principio de salva rerum substantia hace que el titular del derecho real de usufructo tenga este uso y este goce, pero limitados en cierta manera, condicionados. No puede modificar o alterar la sustancia. Ustedes saben que el titular de dominio pleno tiene ese uso, el goce y la disposición, y puede destruir la cosa. ¿Puede destruirla o no? El titular de dominio pleno. ¿Se acuerdan cuando hablamos del uso regular? Claro. Pero sin abusar en el derecho. No, Sí, no podría poner una bomba en su casa, por ejemplo. Bueno, pero ojo, cuidado con ese concepto, que yo creo que lo analizamos en su momento. Una cosa es, que lo decía Vélez, Vélez cuando nos hablaba de la absolutez del dominio, nos decía, no se puede regular el uso, ¿sí? Entonces, Vélez decía, el titular de dominio puede usar, gozar, disponer jurídica y materialmente de la cosa, puede destruirla, degradarla, o sea, aniquilarla. Cuando en 1968 surge la reforma y se incorpora este instituto tan fuerte, que es el del uso regular del derecho, y tiene en cuenta a la sociedad y demás, no hay, si bien se modifica y este artículo todos estos términos, usar, degradación, destrucción, son eliminadas de la letra del código, esto no implica que literalmente el titular de dominio pleno, me estoy yendo, pero bueno, hace al tema, el titular de dominio pleno no puede destruir una cosa. Yo creo que les di el ejemplo que se da burdo, pero que les doy siempre. Si ustedes son dueños de un cuadro de Van Gogh que vale, los girasoles, que vale 50 millones de dólares, y quieren y su hija quiere pintar un monigote arriba de ese cuadro, ¿puede o no puede? ¿Puede o no puede? Pregunta. Sí, puede. Exactamente. ¿Por qué? Porque en realidad el abuso del derecho tiene que ver con que ese uso no se convierta en perjudicial para terceros. Mientras que el abuso de derecho, entre comillas, o mejor dicho, este uso, esta degradación de la cosa, no afecte a terceros ni a la comunidad,
las facultades sobre el dominio quedan intactas. Entonces, eso tienen que tener en cuenta. No sé por qué llegamos a esto. Bueno, no importa. Sí, llegamos a esto, ¿por qué? Porque el titular del dominio pleno tiene ese uso, ese goce y esa disposición en forma ilimitada, en tanto y en cuanto, de nuevo, ese uso sea regular. También el ejemplo típico es, si yo soy titular de un campo, tengo, no sé, 100 hectáreas sembradas de papa y me es antieconómico, ¿vieron cuando un ejemplo de hace poco, relativamente poco, cuando los tamberos, en vez de vender la leche, la tiraban toda la leche? Bueno, en realidad, ahí lo único que hacían era ejercer su derecho de dominio pleno, porque le resultaba más antieconómico generar toda la venta, o sea, era más barato tirar la leche que salir a comercializarla. Hasta acá no estamos afectando ninguna norma, esto es un uso regular. Ahora, si esa tirada de leche hubiese sido para aumentar el costo de la leche, para producir desabastecimiento, entonces sí estamos violando este principio de usar la cosa en forma regular, de ejercer el derecho, mejor dicho, teniendo en cuenta un uso regular. ¿Se entiende esto? Bueno, haciendo esta salvedad volvemos. Entonces, titular de dominio pleno tiene ese uso, goce y disposición en forma absoluta, con todas estas observaciones que vimos. No, a diferencia de eso, el usufructuario, titular de derecho sobre cosa ajena, tendrá ese uso, tendrá ese goce, y vamos a ver, disposición también tiene, pero con este límite, no podrá alterar la sustancia. Entonces, concepto del 21-29, uso, el derecho real, que otorga uso, goce y disposición. Primero, sobre cosa ajena, y tercer punto, sin alterar la sustancia. Analicemos, ¿por qué es un derecho real? Porque le otorga a su titular una relación directa e inmediata con esa cosa. Para ponerlos en tema, el usufructo, por ahí nosotros los escribanos lo tenemos como muy aceitado porque es un derecho que, si bien o sea, en la vida cotidiana no tiene mucho desarrollo, sí se da en la escribanía y en los temas fundamentales de familia y de donaciones. Lo habrán escuchado, cuando los padres quieren dejarle los bienes a los hijos, vienen a la escribanía y dicen, bueno, yo quiero donarle a mis hijos, pero no quiero que me saquen de mi casa hasta que yo no esté. Bueno, entonces, acá aparece el derecho real de usufructo, porque los padres donan la nuda propiedad, acuérdense, nuda propiedad, porque hablamos de propiedad desnuda, o sea que donan el inmueble y se reservan este derecho real de usufructo. O sea, el uso, el goce y el goce de la cosa, en este caso del inmueble, va a estar en cabeza del donante, de estos donantes. La cosa ya va a ser ajena, porque pasa a ser de titularidad del donatario, en el ejemplo de los hijos. Yo le dono a mi hijo un inmueble, mi hijo va a ser el titular de dominio. ¿Va a tener un dominio pleno? No, va a tener un dominio desmembrado, porque el uso y el goce va a quedar en cabeza de la usufructuaria, en este caso, que soy yo. Yo puedo disponer de esa cosa, usar, gozar y disponer, pero no puedo alterar la sustancia. ¿Se entienden cómo funciona el usufructo? Bueno, seguimos. Entonces, este derecho real, como todo derecho real, da, como la nota característica, es que la relación entre el sujeto y la cosa es directa e inmediata. ¿Qué significa esto? Que no hay un intermediario. Por ejemplo, hay otros derechos que también otorgan el uso y goce. Un locatario tiene el uso y goce de la cosa que toma en locación. Sí, pero es por un derecho personal. Pero exacto, es un derecho personal. ¿Qué implica esto de que es un derecho personal?
¿Cuál es la consecuencia fáctica de esto? Que yo les digo, bueno, este es un derecho real y este es un derecho personal. Cuando yo les digo que el usufructuario tiene una relación directa e inmediata con la cosa dada en usufructo, les digo que no va a haber un intermediario que lo vincule. Ese uso y goce lo puede hacer en forma independiente. No es que el nudo propietario debe garantizarle, debe asegurarle, debe facilitarle ese uso y goce, cosa que sí se da en la locación. Fíjense que el locador, si ustedes han leído algún contrato de locación, siempre hay una cláusula donde se plasma esta obligación del locador de facilitarle el uso y goce al locatario. ¿Entienden la diferencia? ¿Sí o no? En realidad el locatario, el locador va a tener, con relación a esta obligación de garantizar el uso y goce de la cosa, una actitud activa. El nudo propietario no tiene nada que hacer, porque él tiene el usufructuario un derecho de tal entidad que ese uso y goce es independiente, porque su relación con la cosa es directa e inmediata. Esto es básico, es de la primera clase de derechos reales, pero bueno, que les quede clarito. Bien, entonces, derecho real con estas connotaciones. Es sobre cosa ajena. Nunca puede haber un derecho real de usufructo sobre cosa propia. Yo no puedo ser usufructuaria de esta casa cuya titularidad tengo. ¿Se entiende? A ver, el dominio puede estar el dominio afectado, tener distintas cargas reales, usufructo, uso, habitación, prenda, etc. ¿Se acuerdan cuando dijimos? Pero el titular de dominio no puede ser titular de otro derecho real. El derecho real de usufructo es un derecho real sobre cosa ajena, nunca sobre cosa propia. Si yo fuese nuda propietaria, por ejemplo, mis padres me donan un inmueble, ¿sí? Se reservan el usufructo. Acá tenemos usufructuarios padres, nuda propietaria, hija. Yo tengo la nuda propiedad, tengo el dominio desmembrado, un dominio imperfecto. Mis padres renuncian a ese usufructo. Yo no voy a ser titular de la nuda propiedad y además usufructuaria. Se produce lo que se llama, ¿qué figura jurídica que ustedes ya conocen? Se extinguirá el dominio, el usufructo, por silencio de radio. Exacto, consolidación. Si el acreedor hipotecario compra el inmueble hipotecado, no va a ser acreedor hipotecario y titular de dominio. Se reúnen en una misma persona. Se reúnen en una misma persona. Tal cual. Entonces, se consolidan. Exactamente, tenemos una extinción del derecho por consolidación. No hay posibilidad de que el usufructo recaiga sobre cosa propia. Si la cosa, dada en usufructo, deviene en propia porque el usufructuario la hereda, o la compra, o se la donan, no sé, la adquiere por cualquier título jurídico que sea, este usufructo se extingue, porque es de la naturaleza del usufructo ser un derecho real sobre cosas ajenas. Bien. Tercer punto, en cuanto a este haz de facultades que otorga este derecho real, o que son del contenido de este derecho real, que hablamos del uso, goce y la disposición, son, lo dijimos antes, lo repetimos, diferentes, tienen distinta naturaleza a las del dueño. El Código de Vélez otorgaba facultades de uso y goce. No podía el usufructuario disponer de su derecho, solamente se permitía la cesión de su ejercicio. ¿Qué significaba esto? Que siempre el titular del derecho real de usufructo era el usufructuario. No podía vender el usufructo, podía ceder el ejercicio, pero el derecho real quedaba en cabeza del usufructuario. ¿Qué más? Bueno, y fundamental, y acá sí nos detenemos, esta frasecita.
que es hacia la naturaleza del usufructo, sin alterar la sustancia. ¿Qué es la sustancia? Está definido, o mejor dicho, el párrafo siguiente nos dice cuándo se altera la sustancia. Hay alteración de sustancia, sí, es una cosa cuando se modifica su materia, forma y destino. Y si se trata de un derecho, cuando se lo menoscaba. Entonces, primero tenemos que saber que acá nos dice el código que hay. ¿Qué es esto de alterar la sustancia? Vamos a ver, ¿qué es sustancia? ¿Sabe alguno qué es la sustancia de una cosa? ¿Qué se les ocurre que es la sustancia de una cosa? Lo que le hace ser lo que es. Exactamente. Son las cualidades constitutivas del objeto. Lo que hace que la cosa sea lo que es. Entonces, si yo efectúo actos que modifican esas cualidades que hacen que la cosa deje de ser lo que es, parece un trabalenguas, entonces estoy modificando la sustancia. Y acá me dice, si es una cosa, cuando modifico la materia, la forma o el destino. Después lo vamos a analizar un poquito más. Ejemplo práctico, si la cosa dada en usufructo es un hotel, yo no puedo derrumbar el hotel y hacer una cancha de pádel, porque estoy alterando la sustancia. No puedo convertir una casa en un establo, ¿sí? No puedo transformar, no sé, un jardín o un campo de 1 hectárea en un lago artificial, en principio. No podría una quinta transformarla en una fábrica de ladrillos. Estos actos modifican la materia, ergo alteran la sustancia de la cosa. ¿Se entiende? Entonces, el usufructuario no puede efectuar este tipo de actos que tengan que ver con la modificación, que tenga tal entidad que modifique, que altere, que trastoque lo que la cosa es. La cosa debe seguir siendo lo que es. Por supuesto que esto que establece el código no es de orden público y puede ser objeto de convención. Ahora, puede ser de objeto de convención hasta ahí. No, las partes pueden ponerse de acuerdo, porque ustedes me dirán, bueno, a veces se otorga el usufructo, yo no sé, transmito el usufructo de una casa acá de Olavarría, de la calle Olavarría, para que Antares ponga no sé, una cafetería o un negocio. Y si es una casita, la tiran abajo y la vuelven a hacer. Entonces me pueden decir, pero escribano, acá, si hay un usufructuario, se alteró la sustancia, ¿sí o no? En el ejemplo que les estoy dando. Si las partes convienen en este tipo de cosas, perfectamente puede darse. Lo que no puede es que esta modificación de la sustancia desnaturalice la figura jurídica del usufructo. Por ejemplo, si se da en usufructo un edificio, no se va a poder convenir que se derrumbe el edificio y que el usufructuario venda, no sé, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llaman? Bueno, puertas, ventanas y demás. ¿Se entiende? Porque ahí ya estamos desnaturalizando el contenido del usufructo. ¿Entienden la diferencia? ¿O no? Sí, sí, sí. Pero, me dicen sí, como bueno, sí, supongo. Lo que quiero decirles es que este acuerdo de voluntades tiene un límite. El usufructo debe seguir siendo lo que es. ¿Por dónde íbamos? Bueno, es un derecho temporario. Temporario. Fundamental. Nunca es un derecho perpetuo. No lo es. Si es a favor de una persona humana, el plazo máximo es la vida del usufructuario, no más allá. Acuérdense que el dominio es un derecho perpetuo. Si yo soy titular de dominio, fallezco, ese dominio no se extingue,
sino que seguirá en cabeza de quién. De los herederos. Exactamente. El usufructo no. El usufructo, si no ha sido dado por un plazo menor que la vida del usufructuario, se extingue con el fallecimiento de este. ¿Sí? El usufructo vitalicio tiene como plazo máximo la vida del usufructuario. Es temporario. Si es a favor de una persona jurídica, el plazo máximo van a ser 50 años. Ténganlo en cuenta esto. ¿Se puede establecer un usufructo por 10 años? Por supuesto, por 15, por 20, por 30. Se establece un usufructo por 40. Se establece el usufructo a favor de una señora que tiene 80 años por 50 años. 50 años. ¿Se puede establecer? Perfectamente. La señora es usufructuaria, titular del derecho real de usufructo. La señora muere, fallece a los 101 años, a los 110. Es decir, han pasado 20, faltan 30 años todavía, porque ese usufructo se constituyó por 50. ¿Qué pasa? ¿La heredan el usufructo los derechohabientes de la usufructuaria? No, el usufructo se extingue. Va, consecuencia, el usufructo no se transmite por actos de última voluntad. El usufructo no se transmite, no se hereda. ¿Mm? ¿Alguna duda? ¿O seguimos? Objeto. El objeto. El usufructo puede ejercerse sobre la totalidad, sobre una parte material o por una parte indivisa de los siguientes objetos. Una cosa no fungible, que es el caso más típico, un derecho, solo en los casos en que la ley los prevé, una cosa fungible cuando recae sobre un conjunto de animales, o el todo o una parte indivisa de una herencia, cuando el usufructo es de origen testamentario. Es decir, que a ustedes, si ustedes les preguntan qué cosas pueden ser objeto del usufructo, tienen que ir a este artículo. Cosa no fungible, cosa mueble, cosa inmueble. Un derecho solo en el caso que la ley lo prevé. ¿Cuál podría ser un usufructo sobre un derecho? Por ejemplo, sobre un crédito instrumentado. ¿Cómo se establecería el usufructo? Y bueno, el usufructuario cobraría los intereses de ese crédito. ¿Me siguen? Se extinguido el usufructo, porque el acreedor hipotecario es Juan, y Juan constituye un usufructo a favor de Pedro sobre ese crédito instrumentado. Bien, los intereses, las cuotas las va a cobrar el usufructuario hasta que este usufructo se extinga. El capital, por supuesto, lo cobrará el nudo propietario de ese crédito, una vez extinguido el usufructo. ¿Entendido esto? Cosa fungible. Fíjense, cuando hablamos de cosas fungibles, ¿se acuerdan lo que son las cosas fungibles? ¿Qué son las cosas fungibles? Las intercambiables o que se consumen con el uso, como el dinero, es el ejemplo más claro. Tal cual. Perfecto, tal cual. El trigo, no sé, el trigo, el maíz, todas estas cosas son cosas fungibles. Son cosas que se consumen. Entonces, si se da en usufructo una cosa fungible, en realidad la doctrina habla de cuasi usufructo. Porque fíjense que a la extinción del usufructo de una cosa, el usufructuario debe entregarla en el mismo estado que la recibió. Acuérdense, no debe alterar su sustancia. En realidad, en el cuasi usufructo, si se da en usufructo un quintal de trigo, es muy difícil que yo conserve ese quintal de trigo y se lo devuelva. Le devolveré otro quintal de trigo. ¿Se entiende? Por eso hablamos de cuasi usufructo. La doctrina dice que en realidad el cuasi usufructuario adquiere la propiedad de la cosa, porque no va a devolver la misma cosa, no va a restituir la misma cosa. Pero este código es limitado a un solo caso, cuando recae sobre un conjunto de animales. Es el único caso, puede ser pregunta capciosa de examen, ¿cuál es la única cosa fungible sobre la que puede constituirse un usufructo? Y ustedes contestarán un conjunto de animales. ¿Sí?
Bueno, y el todo parte indivisa de una herencia. No tiene mayor explicación esto, vamos a seguir, porque si no, no terminamos más. ¿Quiénes son los legitimados, dueños, titulares del derecho real de propiedad horizontal? El superficiario y los comuneros, es decir, los titulares del derecho real de condominio. Fíjense que acá el código no habla de los nuevos derechos reales, ¿sí? Que son los que tendríamos que haber visto la semana pasada y no vimos, que son los conjuntos inmobiliarios, los cementerios privados, el tiempo compartido y demás. Como el código no dice nada, la doctrina se plantea, ¿es factible que se constituyan usufructos sobre estos derechos reales? Y parecería que sí, porque en realidad no sería tan... O sea, la naturaleza de estos derechos hace que sea factible materialmente y jurídicamente la constitución de los mismos. Pero bueno, sepan que no está establecido en el código. Bien, a ver, yo tengo acá un ayuda de memoria. ¿Modos de constitución lo vimos? No. Modos de constitución. Importante, les voy a decir esto porque esto ha sido pregunta de examen y espantan. El artículo 21.32, y después seguimos con un desarrollo más paulatino, pero vamos a hablar de este artículo. El artículo 21.32 se titula usufructo a favor de varias personas. Y dice, el usufructo puede establecerse conjuntamente y simultáneamente a favor de varias personas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un inmueble y transmito el usufructo, se lo puedo transmitir a un sujeto o a 5, ¿sí? Y en todo caso serán co-usufructuarios. ¿Hasta ahí queda claro? ¿Sí? Un sí quiero. Muy bien. Si se extingue para una, la acaba, subsiste para las restantes. Quiere decir que si cada uno tiene el usufructo del 20% indiviso, porque son 5 usufructuarios, y se extingue para uno porque se murió, ¿sí? Subsiste para los otros 4. ¿Hasta ahí queda clarito? Bien. Pero sin derecho de acrecer, salvo que se pacte. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un cousufructo entre 5 cousufructuarios y cada uno tiene, supongamos que sea por partes iguales, el usufructo sobre el 20% indiviso, y se extingue para uno de estos, los otros 4 van a seguir siendo usufructuarios de un 20, en un 20%, ¿sí? En un 20%. ¿Qué pasa con este 20%? Se extingue. Se extingue. No hay derecho de acrecer. El derecho de acrecer, ¿qué implica? Que en vez de extinguido para la parte que le correspondía se prorratee entre estos 4. Entonces, en vez de tener el 20% cada uno, si existiera el derecho de acrecer, pasaría a tener el 22, elegí un número feo. El 22, el 25. El 25 cada uno pasaría a tener. Claro, el 25. Bueno, el 25, tal cual. ¿Se entiende? ¿Sí? Esto no es así. No es así. Si no hay derecho de acrecer, salvo que se pacte. Salvo pacto expreso. Quiere decir que cuando se constituye un usufructo a favor de Juan y de Pedro, si yo quiero que Juan y Pedro, a ver, ¿esto saben dónde tiene importancia? Cuando la mamá y el papá donan a los hijos y se reservan el usufructo, se lo reservan la mitad para cada uno, o sea, no se lo reservan la mitad para cada uno, pero si son 2 y eran los titulares de dominio, son cousufructuarios del 50%, ¿está? Cuando fallece uno, no es que el 100% del usufructo queda en el otro. Este 50%, al extinguirse el usufructo, ¿qué dijimos? Que se consolidaba el dominio pleno. Entonces, aquellos donatarios que tenían la nuda propiedad van a tener la nuda propiedad sobre el 50%, pero se hicieron del dominio pleno, porque extinguido
usufructo, se consolida el dominio pleno. ¿Entienden esto? Entonces, si yo lo que quiero es que el usufructuario que queda vivo siga siendo usufructuario de todo del 100%, lo que tengo que hacer es pactarlo. Es decir, hay derecho de acrecer. Porque si no lo pacto, hay una extinción del derecho de usufructo. ¿Entienden esto? Es un concepto distinto al que se da en sucesiones. En sucesiones, si somos 4 herederos y uno de los herederos se murió y teníamos cada uno el 25% de la herencia, pues el otro, ese 25% se reparte entre los que quedan, hablando de forma vulgar. Eso es así, lo dice la ley y no se necesita pactar nada. En cambio, en el usufructo, que es obviamente por acto entre vivos, siempre, en este caso, ¿no? Siempre debe pactarse ese derecho de crecer. Debe quedar claro qué significa pactado, que en la escritura donde se constituye el derecho de usufructo haya una cláusula que diga derecho de acrecer, para evitar que fallecido uno o que renuncia uno, esa parte se extinga y se vaya con el nudo propietario. ¿Les queda claro? Los leo. El usufructo debe ser conjunto simultáneamente a favor de varias personas. Si se extingue para una, subsiste para las restantes, pero sin derecho de acrecer. Dicho vulgarmente, la partecita que se extinguió no se reparte entre los que quedan. El dominio va al dominio desnudo y que se transformará en dominio pleno. Excepto si en el acto constitutivo se prevé lo contrario. ¿Entendido? Punto 1. Este artículo es muy rico porque tiene 2 cosas importantes. Derecho de acrecer, que el doctor de Rosa los partió. ¿Esto se está grabando? Sí, bueno, no importa. Pero sépanlo porque esto se pregunta. No puede establecerse usufructo a favor de varias personas que se suceden entre sí, a menos que el indicado en honor del presidente no quiera o no pueda aceptar el usufructo. Esto también es súper importante. ¿Qué quiere decir? Que no se puede establecer usufructo a favor de Juan para que cuando Juan muera, ese usufructo se establezca a favor de Pedro. Y para cuando Pedro muera, ese usufructo se establezca a favor de Luisa. De nuevo, no puede establecerse usufructo a favor de varias personas que se suceden. A menos. ¿Ahí lo entendieron? ¿Se entendió esto? ¿O tienen alguna? Bueno, de nuevo. Repetir, profe? Lo repito. Si se constituye, yo establezco un usufructo a favor de Juan. ¿Sí? Y cuando Juan fallezca, por ejemplo, ese usufructo va a ir a Pedro. Y cuando Pedro fallezca o renuncie, que pase el usufructo a Luis. No puede establecerse usufructo a favor de varias personas que se suceden entre sí. Supónganse que hablamos de un usufructo testamentario. Yo digo, le dejo el usufructo de mi casa de Bariloche a Luis. Cuando Luis fallezca, se lo dejo a María. Y cuando María fallezca, que se lo dejo a X. ¿Se entiende? Esto es lo que trata de evitar. Imagínense que si se pudiera hacer algo así, eternizamos el derecho real de usufructo. Acuérdense, e inmovilizamos, primero, estamos vulnerando la legítima. Inmovilizamos la cosa. No puede establecerse el usufructo a favor de varias personas que se suceden entre sí. Le dejo el usufructo a mi sobrino Pedro, y cuando Pedro muera, quiero que el usufructo de esta casa pase a Juan. Esto es sucesivo. Yo se lo puedo dejar a Pedro y a Juan, pero que entren, que sean co-usufructuarios en el mismo momento, no primero a Pedro, que va a ser el usufructuario por 15 años hasta que se muera, y después ese usufructo va a quedar en cabeza de
otro, y después de otro. Esto es lo que se llama sucesividad, y lo que el código prohíbe. No se puede establecer usufructo a favor de varias personas que se sucedan, salvo que el indicado en un orden precedente no quiera o no pueda aceptar el usufructo. Esto lo que trata de evitar es la famosa sustitución fideicomisaria, que yo no sé si nosotros la vimos en algún momento. ¿La vieron alguna vez ustedes? No, ¿no? Conmigo no. No, profe. Bueno, ahora se los explico. Lo que se trata acá de evitar es de que un inmueble quede vinculado a, o sea, que la suerte de un inmueble la decida un sujeto, y entonces que constituya un derecho real a favor de alguien y que después ese derecho real pase a otra persona y después a otra persona sucesivamente. Yo no podré indicar el usufructo a favor de A y después a favor de B y después a favor de C. Sí, A, B y C juntos serán usufructuarios en forma simultánea, no primero uno, después el otro y después el otro. Dejo el usufructo de mi casa a mi sobrina Luisa. Cuando mi sobrina Luisa, el usufructo de esa casa, que pase a María. Y cuando María fallezca, que pase a mi amigo Pedro. No, se lo puedo dejar a María, a Luisa y a Pedro en forma simultánea. Salvo, lo que sí puedo establecer es, le dejo el usufructo de mi casa a mi sobrina María. Pero si mi sobrina María no puede o no quiere aceptar el usufructo, se lo dejo a, no me acuerdo ya quién, X. ¿Entienden? Salvo que no quiera o no pueda. Esto es muy común en los testamentos. No tiene que ver con el usufructo, puntualmente, pero se dan los testamentos. Cuando yo testo, no puedo decir, le dejo todos mis bienes a mi amigo Luis, a mi amigo A. Y cuando mi amigo A fallezca, que esos bienes pasen a mi amigo B. Y cuando mi amigo B fallezca, o sea, prácticamente para que lo entiendan, ¿qué pasaría? A la muerte del causante, los bienes quedarían a favor del heredero que se designó primero, en este caso. Y cuando fallezca este heredero, esos bienes pasarán a favor de el que se designó para suceder, para continuarlo. ¿Se entiende? Entonces, esto es imposible. Esto está prohibido específicamente. Se llama sustitución fideicomisaria. La única posibilidad es que yo puedo decir, yo le dejo los bienes a A. En caso de que A no pueda o no quiera, porque a lo mejor A se muere antes que yo, o no le interesó aceptar la herencia, se los dejo a B. Pero solo en caso de que éste no pueda o no quiera. ¿Les queda claro o más o menos? Las dudas son ahora. ¿No? Cuando no puede es porque, por ejemplo, se murió antes que sí, el otro. Tal cual. Sí, o tiene una incapacidad. Sí, el caso más claro es cuando hay fallecimiento. No puede o no quiere. O renuncia a la herencia y no tiene ganas. Si yo, le dejé el usufructo, hablemos del usufructo, sigamos con el usufructo. El causante lega el usufructo de un inmueble a favor de Juan. Si queda ahí el legado, y Juan, cuando fallece el causante, Juan no puede o no tiene ganas, no quiere, ese inmueble queda en la nebulosa. Si el causante no tenía otro heredero, va a parar ¿a dónde? Al Estado. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace? Bueno, le dejo el usufructo del inmueble a Juan. Ahora, si Juan no puede o no quiere, pongo un reemplazo. Pero solo si no puede o no quiere. Si este no puede o no quiere, bueno, lo nombro a Pedro. Y si Pedro no quiere o no puede, bueno, a María. ¿Entienden?
el nombrado en segundo término va a reemplazar al anterior, siempre y cuando este no pueda o no quiere. Yo lo que no puedo es dejárselo a uno y después decir que va a ir a parar a otro. O sea, lo que no puedo, jurídicamente esto se llama sustitución fideicomisaria. ¿Mm? Porque yo no puedo darle un heredero al heredero, yo no puedo darle un usufructuario al usufructuario en este caso. Bueno, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? Me falta. Hablamos de intransmisibilidad hereditaria, sí. Hablamos de nos faltan fundamentalmente, bueno, los modos de constitución, véanlos solos, no hay dificultades. Hay 3 formas. Yo puedo transmitir el usufructo y quedarme con la nuda propiedad, transmisión del uso y goce y reservarme la nuda propiedad, que es el ejemplo clásico cuando la mamá, no, al revés, por la transmisión de la nuda propiedad por reserva de usufructo. El segundo caso, voy por el segundo porque es el que me parece que es más fácil para que entiendan. Este ejemplo que yo les daba a los padres que donan la nuda propiedad y se quedan con el usufructo. Esta es una forma de constitución de usufructo, porque fíjense que si los padres eran titulares de dominio pleno, desmembran el dominio y transmiten solo la nuda propiedad, la propiedad desnuda. Entonces acá se constituye el usufructo, pero por reserva. Bueno, yo me lo quedo. Otro caso es al revés, que yo transmita el usufructo, el uso y goce, y me quede con la nuda propiedad. Y el tercero es que le transmita la nuda propiedad a un sujeto y el usufructo a otro y me quedo sin nada. Esto es simple, no creo que tengan mayores dificultades. Saben que hay 2 obligaciones fundamentales, que son el inventario, en realidad son facultativos. El inventario y la garantía. Antes el código hablaba no de garantía, sino que hablaba de fianza. Entonces, sepan que el inventario, que dice cualquiera de las partes contratantes tiene derecho a inventariar y a determinar el estado del objeto del usufructo antes de entrar en el uso y goce. ¿Esto para qué? ¿Para qué se hace un inventario? Porque tiene que ver con la naturaleza del usufructo. Sí, extinguido el usufructuario debe devolver la cosa dada en usufructo sin alterar la sustancia. Entonces tenemos que inventariar el estado de la cosa para saber cómo estaba en el momento de la constitución. ¿Se entiende esto? Entonces, cualquiera de las partes tiene derecho a inventariar y determinar el estado objeto del objeto del usufructo antes de entrar en el uso y goce. Este inventario es una facultad que puede ejercerla tanto el usufructuario como el usufructuante. Ahora, se transforma en obligación en 2 situaciones, cuando el usufructo es testamentario o cuando hay partes incapaces. Fíjense, cuando las partes son mayores de edad incapaces, el inventario y la determinación del estado del usufructo son facultativos. A contrario sensu, cuando las partes no son mayores o son incapaces, el inventario y la determinación del estado no son facultativos, van a ser obligatorios y deben hacerse instrumento público. Tengan en claro esto. Si a ustedes les dicen, cuando el inventario es obligatorio para las partes y cómo debe hacerse, le dirán, cuando el usufructo es testamentario y cuando las partes son menores de edad o incapaces, el usufructo es no ya una facultad, sino una obligación. Y en vez de hacerse por instrumento privado, debe hacerse por escritura pública. ¿Lo tienen claro? Pregunta. Segunda pregunta de cajón. ¿Qué pasa si no se hace el inventario? Bueno, pues se presume que las cosas fueron dadas en buen estado. El usufructo, bueno. La parte no creo que nada más. La falta de inventario y determinación del estado de los bienes. ¿Por qué se habla de, ¿por qué hablamos de inventario y estado? Porque generalmente
se habla de inventario de cosas muebles y estado de ¿qué? De cosas inmuebles. Bueno, parece que se quedan los ojos. Hace presumir que la cantidad está indicada en el título y que se encuentran en buen estado de conservación. Punto. Esa es la consecuencia de la falta de inventario. Pasa lo mismo con la garantía. Es optativa, salvo que se transmita el usufructo. Importante, novedad importante. Antes, en el Código de Vélez, la transmisibilidad del usufructo estaba prohibida. Era un derecho que no se podía transmitir. Yo se los adelanté. Se cedía el ejercicio. Ergo, la titularidad del derecho real quedaba en el cedente. Que el código actual permite, o habilita, mejor dicho, la transmisión de este derecho real. Quiere decir que si yo soy usufructuaria, puedo vender el usufructo. Ahora, tanto en el código anterior como en este, la extinción de ese usufructo que yo transmití, antes cedía el ejercicio. ¿Qué significaba esto? El cesionario tenía un derecho personal, pero ese derecho personal tenía un límite de extinción, que era la vida del cedente. Es decir, a ver, simplificando, si había constituido un usufructo por 40 años, se cedía su ejercicio, se cedía su ejercicio en el año 30, pasan 2 años, y fallece el usufructuario cedente, pues este señor cesionario se quedaba sin posibilidad de ejercer, porque el usufructo se extinguía con la muerte del primer usufructuario. ¿Se entiende? Hoy pasa lo mismo. Un usufructo establecido por 40 años, ejemplo. Vendo el usufructo. El que adquiere el usufructo tendrá la limitación o la condición, mejor dicho, la limitación de que este usufructo que adquirió se va a extinguir no con su muerte, sino con la del transmitente. ¿Entendieron esto? Es muy importante. ¿Qué más? Bueno, antes que nada, les quiero decir esto. Sepan diferenciar entre usufructo, hagan un cuadrito, usufructo, uso y habitación. No vamos a analizar el uso y la habitación porque ya nos vamos de tema, pero sepan que lo que es importante es saber, y lo que se pregunta, ¿qué derechos puede constituir el usufructuario, el usuario y el habitador? Hagan un cuadro y pongan. El usufructuario puede constituir derechos de servidumbre, de anticresis, de uso, de habitación. No dice nada el código de la hipoteca y la prenda, pero bueno. En general, el usufructuario puede constituir derechos reales, sí. ¿Puede constituir derechos personales? Sí. El usufructuario puede constituir derechos reales y personales. En el uso está prohibida la constitución de derechos reales. Es decir, que el usuario solo puede constituir derechos personales. Y vamos bajando la escalera. Y el habitador, que es el tercer derecho real, no puede constituir ni derechos reales ni derechos personales. ¿Entienden esta diferencia? Si no la entienden, no importa, estudienla, háganse un cuadrito y léanlo. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿O desaparecieron todos? Sí, yo tengo una que... Sí. Pero fue mucho más al principio de la clase, también se me había cortado la conexión. Era, Bueno. ¿quiénes Dale, eran no importa. los que estaban facultados para constituir? ¿Eran el dueño, los condóminos? Mirá, lo tenés en el artículo 3. Bueno, es muy simple tu duda porque te la dilucida el código en el artículo 2131. Legitimación. Solo está legitimado para constituir usufructos el dueño, el titular de un derecho de propiedad horizontal
beneficiarios y los comuneros, es decir, los titulares de derecho real de condominio. Fíjate que titular de derecho, el dueño, o sea que hablamos de qué derecho. Dueño, ¿qué derecho? Dominio. Dominio. Titular de derecho real de propiedad horizontal. Superficiario. Y los condóminos. Son todos derechos reales sobre cosa Propia. Exacto. Los titulares de derecho real sobre cosa propia pueden constituir derecho real de usufructo, que es un derecho real sobre cosa ajena. Si yo no ejercito mi derecho real de usufructo por más de 10 años, ¿qué pasa con ese derecho real? ¿Se extingue? Se extingue, porque los derechos reales sobre cosa ajena se extinguen por el no uso durante 10 años. O sea, por el no uso durante 10 años tiene como consecuencia la extinción de los derechos reales sobre cosa ajena. No así de los derechos reales sobre cosa propia, que son perpetuos. O sea que en el uso y en la habitación también se extingue Exactamente. si no se usa durante 10 años. Exactamente. Si no se ejercita, hablemos con mayor propiedad, si no, se ejercita. Si yo no ejercito el derecho real sobre cosa ajena durante un plazo de 10 años, genera la extinción de ese derecho real. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? Bueno, nos vamos entonces. Nos vemos, profe. Bueno, el martes yo no estoy, voy a tratar de ver si le puedo cambiar con Dolores el lunes. O con el doctor Politis, vamos a ver. Porque ya perdimos una clase. Yo no sé si alguno de ustedes tiene contacto con alguien del centro de estudiantes que pueda, porque la verdad es que no, 2 clases. Una clase me quedé colgada acá también esperando y nunca la abrieron. No sé qué pasó y yo no tenía el teléfono para poder llamar, no tenía el contacto para poder llamar. Ahora tengo 2, pero me parece que está bastante flojo. No sé si les pasa en otras materias, si les pasa conmigo sola. Yo es como bastante deficiente esto. Bueno, nos vemos. Vamos a ver si nos vemos el lunes. Adiós. Gracias, nos vemos. Chao. Adiós.